La bienvenida a Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por atendernos. Gracias a ti, Verónica, un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, ¿por qué? Porque habíamos escuchado hasta hace unas semanas al señor Pedro Castillo decir que se debe desactivar la Sutran y que se debe desactivar la ATU. Y hace unos días el señor Kenji Fujimori pues ha dirigido a los taxistas diciendo que se les va a condonar sus multas. Entonces, estas son más o menos las propuestas, ¿no?, de lo que se viene en caso alguno de ellos dos, que sin duda sí va a suceder, pues llegue a la presidencia de la República. Empezamos por lo último, por el señor Kenji Fujimori, que ha explicado que se va a condonar las multas de los taxistas, no de aquellos que están relacionados, digamos, a algún accidente de tránsito, lo ha dicho, pero sí a los taxistas particulares. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, mira, creo que es una propuesta y una oferta atractiva para obviamente el bolsón de población dedicada a hacer taxi, a los conductores, y eso claramente es atractivo en términos electorales, claro, pero en realidad no tiene un vínculo técnico que sirva justamente para lograr lo que necesitamos, que es un sistema de transporte mejor, ¿no?, con más calidad, más dignidad, y que claramente no nos involucre en siniestros de tránsito y nos ponga en riesgo con nuestras vidas, ¿no? Creo que es un enfoque equivocado de lo que se puede hacer en un contexto tan complejo como es claramente una crisis económica producto de la pandemia, que finalmente genera más vulnerabilidad a la sociedad. ¿Y cómo se podría llevar a cabo, en todo caso, esta condonación de las deudas? ¿Cuál tendría que ser el mecanismo? Hay algunas estrategias diferentes que se podrían aplicar justamente buscando atender el espíritu de la norma, que entiendo es la que está atrás de la propuesta del ex congresista Fujimori, en relación justamente a facilitar el tema económico, ¿no?, de las familias que dependen de conductores de taxi. Sí. Y, por ejemplo, por un lado se puede organizar y programar pagos con largo aliento y sin intereses de estas multas. Se puede también eventualmente otorgar bonos. Y además, y sumamente importante, una medida que si bien no tiene que ver con lo económico, sí tiene que ver con la calidad de vida de los conductores, es que tanto taxistas como choferes y conductores de transporte público son primera línea en el trabajo. Así, al igual que los doctores, ellos trasladan a los trabajadores, trasladan a las personas y se exponen en un contexto de pandemia, con lo cual también han debido generarse medidas de protección hacia ellos, y ahora en este contexto de vacunación, de repente también darles prioridad para que no se vean afectados por los contagios. Ok, yo me refería a, por ejemplo, en el caso de Lima, las multas pues los cobra la municipalidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se podría realizar desde el Ejecutivo esta condonación, si es que esto se diera, digamos, y prospere, y si es que llegara a la presidencia Keiko Fujimori? Claro, sí, esa es una excelente pregunta. La viabilidad en términos legales es compleja, ¿no? O sea, hay una autonomía de parte de las municipalidades, de los gobiernos locales, de ejercer en ese sentido sus decisiones y sus competencias, y ciertamente eso se encuentra en una competencia que no está en el Ejecutivo ni a nivel del Congreso. Tendrían que de repente pasar una suerte de decreto legislativo, un decreto supremo que permita activar un proceso de condonación masivo, pero creo que podría tener muchas trabas justamente en la lógica de la seguridad jurídica, ¿no?, por parte de los gobiernos locales. De acuerdo. ¿Tú ves entonces esta posibilidad, digamos, inviable? De repente hay una intención ahí, difícil, pero desde el Ejecutivo, digamos, hacer eso, pues no tiene mucho sentido. Así es. Muy bien. Ahora hablemos sobre el señor Pedro Castillo. Él lo que ha dicho es que hay que desactivar la Sutran, ¿no?, que es la Superintendencia de Transporte Terrestre y Carga Pesada, y la ATU, que es la Autoridad de Transporte Urbano. Y él ha hablado sobre los mototaxistas, ¿no?, que sufren demasiado y hay que desactivar la Sutran. Ahí no sé si ha habido de repente una confusión, pero a ver, ¿qué es lo que tú nos puedes decir sobre la Sutran y la ATU? Sí, es súper importante dejar claro el rol de fiscalización y de coordinación que tienen ambas instituciones en cada una en su respectiva jurisdicción,
y que son parte fundamental de justamente lograr un sistema de transporte seguro y fluido, ¿no? Claramente estamos a años luz de un escenario de esa naturaleza, pero es lo que nos merecemos como ciudadanos. Entonces, buscar debilitar o eliminar entidades que se encargan justamente de fiscalizar el buen comportamiento de conductores, el cumplimiento de las normas de tránsito, la reducción de la velocidad y también la gestión misma de cómo se desarrolla la infraestructura, es en realidad una mala noticia, ¿no? Lo que tenemos que hacer, por el contrario, es fortalecer esas instituciones, obviamente organizar para que haya una mayor articulación, en el caso de la Sutran, con los gobiernos regionales para efectos de la implementación de sus planes y de sus proyectos y que atiendan las necesidades. Creo que la razón de fondo para hablar de estas instituciones está en realidad en la masa de personas que se dedican al transporte en general y en concreto al transporte informal, ¿no? Colectivos, es un caso, ¿no? Y ya hemos tenido una norma que se aprobó en el Congreso hace unos meses que daba pie justamente a un reconocimiento legal de los colectivos que, si bien existen y son una clara necesidad de movilidad, o sea, una demanda insatisfecha por parte de los ciudadanos, también es una suerte de obstáculo a las reformas de transporte que nos darían a todos un sistema de transporte correcto, ¿no? Entonces, ahí hay que identificar cuál es ese bien común y ese bien público por el que necesitamos apostar, que le va a dar oportunidades de trabajo también a un montón de personas, y cuáles son los medios que no debemos promover, como por ejemplo ese tipo de medios que la jerga de transporte se llama paratránsito, porque es un tránsito paralelo, y que claramente lo único que hacen es que complican la gestión misma del tránsito y generan, lo vemos en los noticieros todos los días, claro, accidentes de tránsito y una serie de problemas, ¿no? Sí. El candidato Castillo habló sobre los mototaxistas, que son claramente, o sea, hay una problemática social, ¿no es cierto? Yo critico mucho a los alcaldes que hacen mucha fiscalización, pero nadie plantea una solución, ¿no? Porque no, solamente puedes inscribirte en mi municipalidad, solamente podemos tener 300 mototaxis. Ya, pero son como 500 en los mototaxistas, ¿no es cierto? Y además, solamente en mi distrito pueden 300, pero el distrito que está al costadito, pasando la cuadra, solamente permiten 200. Entonces el mototaxista del distrito A no puede pasar al distrito B, y ahí es donde vienen los problemas. Es muy desordenado, ¿no? Muy desordenado. Y ninguno de los dos candidatos plantea una solución ante una necesidad, pero también necesitamos un orden. Sí, y ojo, que el rol del mototaxi es fundamental justamente como un modo de conexión entre el transporte formal, así es, en el transporte formal que no existe. Así es. Exactamente. Y en ese sentido es que lo que se tiene que pensar es justamente en cómo va a ser esta reforma de transporte, de qué manera se incluye de manera apropiada y ordenada, como bien reclamas, a los conductores de mototaxis u otros, y de qué sistema de transporte podemos ofrecer a la ciudadanía. Hay ciudades en los que, por ejemplo, no se permite la construcción de vivienda a más de 500 metros de un punto de acceso al sistema de transporte, cualquiera sea ¿no? En una estación de bus o de metropolitano, ¿no? O de tren o lo que fuese. Entonces, sí se requiere para algunas zonas medios de transporte con menor capacidad de demanda, un mototaxi, una combi, por ejemplo, pero todo eso tiene que estar organizado desde un sistema integral. No se puede estar decidiendo, entonces aquí hago esto con los mototaxis y hago esto otro con los buses, porque es desarticulado y claramente genera el desorden que tanto sufrimos, ¿no? Creo que acá hay un mensaje importante, y es que el orden del sistema de transporte público a nivel de las distintas ciudades de nuestro país genera oportunidades, acorta las brechas, ofrece empleo porque acerca a las personas a puestos de trabajo, y es en ese sentido que se tiene que invertir fuertemente en un sistema que reconozca las necesidades de nosotros como usuarios, como ciudadanos, y que por supuesto ofrezca también condiciones dignas de trabajo a los conductores y a las personas que hacen parte de la cadena económica del transporte. De acuerdo. ¿Y tú ves que alguno de los dos candidatos esté viendo de manera seria esta problemática del transporte? Mira, la agenda urbana en general se está tratando el tema de transporte, como los temas de vivienda o espacios públicos, e inclusive la agenda vinculada a cambio climático asociada también a las ciudades, prácticamente no ha sido tocada por los candidatos, ni en los planes de gobierno, tampoco en el contexto, muy poco en el contexto de debate, ahora último el debate técnico,
y en ese sentido es que hay un espacio que queda vacío, donde no pareciera haber un norte sobre qué decisiones van a tomar en relación a estos procesos, ¿no? O sea, replicar modelos de simplemente formalización, como se ha hecho con los colectivos, o como se mantiene o se quiere mantener esos modelos de titulación solamente a punta de dar títulos de propiedad y no de ofrecer vivienda digna o entornos, pues, desarrollo urbano seguro, es un camino equivocado, ¿no? O sea, tenemos que dar un paso hacia adelante. Estamos en un momento en el que ya hay una mayor conciencia urbana y hay además propuestas e información importante y organizada a través de distintos colectivos. Por ejemplo, INCIDE ha generado un documento de ciudades con las propuestas a seguir en esta línea que puede ser adoptado por los distintos candidatos y sus partidos y cuando sean gobierno, y poder impulsar con certeza a un modelo donde generemos ciudades y territorios sostenibles y justos. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, Mariana. Vamos a ver si se animan los candidatos en lanzar alguna propuesta este domingo en Arequipa. Muy buenas noches. Esperamos eso. Claro Gracias. Que sí. Muchas gracias.